Muy buenas tardes, mi nombre es Marcos Gámez y yo les voy a hablar hoy sobre el tema de los órganos reproductores femeninos y masculinos en una población dirigida a una población adolescente de 14 a 17 años. Primero que nada es importante saber dónde radica el verdadero sentido de conocer acerca de los órganos reproductores y sexuales. Sí, el poder conocer cómo funciona cómo funciona nuestro organismo en la parte sexual y reproductora nos va a permitir eh, tener un mayor placer, ¿sí? Al conocer cómo funciona y cómo está constituido, tener un mayor placer, conocer más nuestro cuerpo, desmitificar mucho la cultura falocéntrica, o sea, este culto al pene, o que solamente con la penetración viene el placer, o que solamente la penetración es la que va a generar todo un éxtasis o va a desencadenar en un orgasmo y, y poder llevar una vida sexual más plena y más sana. Bueno, primero es importante conocer las similitudes que tienen los órganos tanto del hombre como de la mujer, porque todos vienen del mismo origen y cómo llega un momento o puntos en donde estos se van diferenciando de acuerdo a la cantidad o el tipo de hormonas que producen y de acuerdo a la funcionalidad de cada uno de los órganos. Las similitudes, cuando hablamos de la fisiología del hombre y de la mujer, en ambos sexos, la glándula hipófisis determina la fisiología mediante la producción de hormona luteinizante o LH y la hormona folículo estimulante. Esto es, o FSH. Esto es en relación hacia ambos sexos, tanto macho como hembra. Las diferencias básicas de los órganos de los hombres y de las mujeres son las más visibles, que están determinadas por las gónadas. En el caso de los hombres son los testículos y en el caso de las mujeres son los ovarios. Posteriormente vienen las características secundarias que se presentan en la pubertad, que es parte de la adolescencia, como son el cambio de voz, la presencia de vello facial, el crecimiento de la glándula mamaria en mujeres, y entre otras que determinan las diferencias entre ambos sexos. Y por último, existen los órganos sexuales accesorios que hacen también, que digamos que completan estas diferencias. Los órganos sexuales accesorios, en el caso de los hombres, o del hombre es la próstata, las glándulas vulvoretrales o de Cooper, las vesículas seminales y el pene, para machos. Y para hembras o mujeres son las trompas de falopio, el útero, la vagina, labios mayores, labios menores y clítoris. Y con esto se completan las diferencias físicas que existen entre macho y hembra, o hombre y mujer. También existen diferencias hormonales, como lo mencioné al principio. En el caso de las hormonas que secretan los óvulos, las más importantes, los óvulos en la mujer, son la oxitocina, y esta interviene en procesos muy importantes de la fisiología sexual, y también la prolactina, la cual empieza su mayor secreción previo a un embarazo, durante un embarazo y previo a un nacimiento, porque es la precursora de la producción de leche. Y está presente durante el ciclo menstrual, el embarazo y el parto. Para los hombres, en el caso de los testículos, estos secretan unas hormonas que genéricamente se llaman andrógenos, de las cuales la más importante son la testosterona y la androsterona. Y estas son responsables en gran medida de la fisiología completa del hombre o del macho, ¿sí? La testosterona la producen las células de Leydig y estas están dentro de los testículos, y esta hormona tiene una secreción y riego continuo durante toda la vida de un hombre. O sea, la testosterona está, digamos que se está abasteciendo, se está secretando continuamente en el hombre.
Y esto, pues, en gran medida nos determina que un hombre parezca hombre, ¿sí? Por esta secreción constante de testosterona. Ujú. Bueno, vamos a abordar ahorita lo que es ya el aparato genital o genitourinario masculino. Voy a tratar de hacer un pequeño esquema donde podamos entender un poquito mejor cómo está constituido. Sí, espero que el esquema sea explícito, pero bueno, vamos a ver. En este caso, aquí tenemos, voy a dibujar lo que es el pene y la próstata como uno de los órganos más importantes, ¿sí? Y los conductos que llevan el esperma, ¿sí? Y las partes en las que están constituidos también los testículos, ¿no? Uh-huh. Bueno, primero tenemos, en este caso, lo que es la próstata, que es uno de los órganos más importantes y ahorita vamos a hablar de él. Sí, los testículos. Uh-huh. El escroto que envuelve a los testículos. El glande. Si se alcanza a ver. Y el cuerpo del pene. Voy a rellenar los testículos de otro color para que se alcancen a distinguir. Y ahora voy a hablarles de lo que es la fisiología y la anatomía de estos órganos. Sí, el sistema o el aparato se divide en dos, que es el aparato endocrino y el aparato canicular. El aparato endocrino contempla al cerebro, al hipotálamo, la hipófisis anterior y los testículos. Uh-huh. Y es responsable, este aparato es responsable del desarrollo y mantenimiento de los caracteres sexuales secundarios. Y el aparato canicular consta de los túbulos seminíferos, los conductos eferentes, el epidídimo, conductos deferentes, vesícula seminal, próstata y glándulas anexas. ¿Sí? Bueno, vamos a ahora dirigirnos al pene. El pene está compuesto por un cuerpo cavernoso y un cuerpo esponjoso, más o menos dividido así. Perdón, está compuesto por dos cuerpos cavernosos y un cuerpo esponjoso. El glande, que es la cabecita, el frenillo, que viene aquí y que es el que cortan cuando hacen la circuncisión, ¿sí? El prepucio, el meato uretral, el escroto, que es la bolsa que envuelve a los testículos, ¿sí? Y esto está formado por tejido eréctil, tiene miles de terminaciones nerviosas y está anclado en esta parte por ligamentos, ¿sí? Que son los que le van a permitir sostenerse o mantenerse de manera horizontal durante una erección, ¿sí? Al llegar a una erección hay una mayor flujo sanguíneo hacia esas zonas y estos tendones le van a permitir anclarse. El glande está formado por un cuerpo esponjoso y mucosa, o sea, el glande solo está cubierto por el prepucio, ¿sí? Y dentro es una mucosa, ¿sí? Y cuenta con más de 4000 terminaciones nerviosas. Es una de las partes del órgano del macho con más terminaciones nerviosas. En el caso de los testículos, estos pueden llegar a medir de entre
3.5 centímetros hasta 6.5 de largo, con 2 centímetros de ancho y 2 centímetros de espesor. Generalmente cuelga uno más que el otro. Y suelen contraerse de manera involuntaria cuando baja la temperatura, con la intención de mantener la temperatura óptima para los espermas. El conducto deferente mide aproximadamente 45 centímetros y desemboca en la vesícula seminal. Las vesículas seminales, ahí se lleva a cabo la producción del líquido seminal, ¿sí? Y la próstata, de la próstata se lleva a cabo la mezcla. Digamos que esta es como la licuadora de todo lo que es el semen. Y bueno, el semen requiere 74 días a partir de una espermatogonia para que se desarrolle. Y este está compuesto por una cantidad de nutrientes, péptidos, ácido cítrico, ácido ascórbico, láctico y prostaglandina. Y en el caso de los espermatozoides que están incluidos dentro de este líquido, de este semen, estos solamente representan alrededor del 10% del volumen del eyaculado. Esto es lo que constituye el aparato, a grandes rasgos, el aparato genitourinario masculino y los componentes más significativos del mismo, ¿no? Todos, como lo dijimos al principio, están regulados por las hormonas luteinizante y la HCH, ¿no? Folículo estimulante. Bueno, ahora vamos a ver lo concerniente al aparato de la hembra o femenino. Y bueno, para esto pues vamos también a tratar de hacer un pequeño esquema de lo que es este aparato. Muy bien. En el caso del aparato genitourinario femenino o de la mujer o de la hembra, sí, vamos a tratar de hacerlo. Y posteriormente desemboca aquí. Aquí está la vulva aproximadamente, ¿no? Acá vienen otros dos tubos. Ok. Perfecto. Y bueno, esto representa el útero, las trompas uterinas, una de cada lado, sí, el cervix, y en este caso aquí viene un poco rugoso, esta es la vagina, y de este lado tenemos el clítoris, y los labios menores. ¿Correcto? Perfecto. Bueno. Una de las grandes diferencias en el caso de las mujeres es que los cambios se dan de manera cíclica y regular, ¿sí? A diferencia de la manera lineal como ocurren con los hombres. Hablábamos del riego de testosterona continuo.
Como se mencionó, para la generalidad, las glándulas encargadas de la circulación de las hormonas son la hipófisis, el hipotálamo y los ovarios. El ciclo ovárico, que es lo más importante dentro de la parte reproductiva, mm, digamos que durante la menstruación el nivel de estrógeno aumenta y el de progesterona baja, lo cual es contrario a presentarse en la ovulación. Ya hablando de las componentes, en el caso del útero es donde se lleva a cabo la gestación. Los ovarios son los órganos, estos son los ovarios. Ovarios. Los ovarios son los órganos reproductores femeninos, secretor de hormonas y óvulos. Las mujeres al nacer nacen con todos los óvulos que van a ir liberando durante toda su vida. ¿Sí? Y posteriormente vienen las trompas de falopio o salpinges, que se llaman también, y son conductos musculares que conectan el útero con los ovarios, aunque no necesariamente de forma directa. Si se fijan ustedes, aquí hay una especie como de vellosidades y el ovario está como suspendido. ¿Sí? La vagina es un conducto fibromuscular elástico, o sea, se agranda, se ensancha o se retrae, se amplifica, bueno, se hace elástico. Y parte de los órganos genitales internos y se extiende desde la vulva, que es esta, hasta el cérvix. Tiene una longitud de 12 a 15 centímetros. Esta es la vagina. ¿Sí? Permite la penetración. El parto y canaliza el flujo menstrual. ¿Sí? En el caso de la vagina, el tercio exterior, el que está más pegado a la vulva, es el más sensible. Esto es muy importante que lo sepan porque muchas veces se tiene la creencia o se tiene el mito de que un pene con mayores dimensiones, más grande, más largo, más ancho, va a provocar un mayor placer porque va a entrar hasta el fondo de la vagina. Y esto es erróneo porque el último tercio de la vagina es el tercio con menos sensibilidad. ¿Sí? Y recuerden que el tercio primario, o el que está más pegado a la vulva, el más exterior, siempre va a ser el tercio que va a manifestar mayor placer. Posteriormente tenemos lo que didácticamente el punto G, que está aquí arribita, aquí por dentro de la vulva. También se le llama glándula de Skene o de Skene, y este rodea la uretra y se encuentra de 5 a 10 centímetros al interior de la vagina. Es uno de los puntos de mayor excitación de las mujeres y de este debe ser estimulado de manera delicada o de manera placentera para la mujer, ¿no? No es un botón que se apachurra y se enciende, no es algo que tiene que ser estimulado. ¿Sí? Posteriormente la vulva, que es esta, ¿sí? No, perdón, el cérvix o cuello uterino, que es el que está acá, se encuentra al fondo de la vagina y permite la salida de sangre en la menstruación, ¿sí? Y la entrada de los espermatozoides. La vulva es como se debe nombrar y está compuesta por el monte de Venus, los labios mayores, los labios menores, el medio urinario, el orificio vaginal, el himen, el periné y el ano. Toda esta parte de aquí. El clítoris es visible, esta es su cabeza del clítoris, ¿sí? Y llega a medir hasta 14 centímetros, o sea, lo que alcanzamos a ver arribita de los labios menores es solamente un puntito, porque el clítoris se mueve o se desarrolla, perdón, hasta acá adentro. Sí, y su única función es producir placer. Los labios están formados de tejido eréctil, esto significa que a la excitación se van a poner turgentes y van a erectarse, ¿no? Van a ponerse un poquito duros y muy, muy demasiado sensibles.
Se considera que el clítoris llega a tener hasta 8000 terminaciones nerviosas, el doble del glande, pero todo lo que es lo que circunscribe a la vulva, a los labios y al clítoris tiene una infinidad de terminaciones nerviosas. Hay placer en todas estas áreas. Eh, por último, las glándulas mamarias, que se deben considerar las mamas, porque estas se desarrollan durante la pubertad y aparte crecen y se llenan de leche y de sangre de leche durante el embarazo y durante la lactancia, ¿sí? Con esto terminaríamos de hablar de la parte anatómica y fisiológica, muy grandes rasgos de lo que es los aparatos, los órganos reproductores y sexuales de los hombres y de las mujeres. También es muy importante hablar de la higiene de estos órganos. La higiene de estos órganos tiene que ser muy específica por sexo, porque tiene características distintas. En el caso de la mujer, tenemos que la gran mayoría de los órganos que participan en la sexualidad y en la reproducción, en la parte sexual y en la reproducción, están hacia el interior de la mujer. Esto implica que toda esta parte es una mucosa que es propensa a muchas infecciones, sí, y que se debe de cuidar mucho la higiene. Se pueden utilizar algunos productos, pero se recomienda ser muy cauteloso con ellos porque algunos pueden alterar el pH y desencadenar infecciones vaginales. Con la higiene diaria es más que suficiente. Por lo mismo de los cambios de pH, no se recomiendan las duchas vaginales porque estos modifican el mismo, pero con bañarse, asearse, tocarse bien, conocerse es muy importante, ¿no? Eh, y en el caso de la higiene, cuando se va a defecar, pues que siempre la limpieza sea de vulva hacia ano, ¿no? O cuando se orina de vulva hacia ano, para evitar infecciones. ¿Sí? En el caso de los hombres, la higiene es mucho más sencilla, aún cuando aquellos varones que no han sido circuncidados, o sea, que tienen su prepucio completo, que más bien que tienen su frenillo sin cortar y que el prepucio cubre todo el pene, únicamente hay que, cada vez que uno se baña, es retraer el prepucio, retraer el prepucio y lavarse con agua y jabón, abundante agua para que se enjuague el jabón. La higiene a nivel de estos órganos es fundamental para la salud completa del cuerpo y para una eh, vida sexual activa plena. También es importante hablarles de lo que son los cambios psicosociales de entorno que se viven al momento de los cambios que los hombres y las mujeres viven en la pubertad. ¿Sí? Muy a la par de los cambios fisiológicos y anatómicos que ya muchos de ustedes han experimentado o están experimentando, como el cambio de la voz, como la presencia de vello en la parte púbica, en la parte del pecho, el bigote, ¿no? En el caso de las mujeres, el crecimiento de la glándula mamaria, el ensanchamiento de las caderas, sí, muy a la par de estos cambios, que son muy notorios, viene una serie de cambios que le llamamos psicosociales, ¿sí? Porque van a modificar el entorno y lo que nos rodea y nuestro pensamiento, el pensamiento que hemos tenido hasta ese momento, y lo van a modificar, vamos a ir cambiando nuestra manera de pensar y por consecuencia también vamos a modificar nuestra manera de actuar, nuestra manera de vincularnos, ¿no? Principalmente en esta etapa se da en la primera parte de la adolescencia, después de los 10 11 años, se da una presencia del pensamiento crítico, se desafía un poco a lo establecido, se empieza uno a desprender de los padres, de las ideas de los padres, ¿no? Y esto es transitorio, ¿no? Posteriormente
Se viene también todo lo que son las ideas y las acciones de independencia, de encontrar una identidad de relacionarse, ¿no? El poder encontrar la manera de relacionarse con sus pares. A veces en el principio de la pubertad es bastante difícil, pero posteriormente se empieza a hacer algo más, más cotidiano, más común, y también empezar a relacionarse con personas eh, para vinculación afectiva o erótica, ¿no? O sea, ya sea las personas que tienen preferencias heterosexuales o orientaciones heterosexuales o heterosexual, van a buscar relacionarse erótica y afectivamente con personas del sexo contrario, y las personas que tienen orientación homosexual van a buscar la interrelación afectiva y erótica con personas del mismo sexo, ¿no? Finalmente es exactamente lo mismo, solamente cambia hacia dónde me dirijo y quién es o quién es quien me gusta para relacionarme. ¿Sí? Posteriormente, ya a la última etapa de la adolescencia, que algunos autores la consideran hasta los 21 años, ¿sí? Entre los 18 y los 21 años, eh, en esta etapa ya se retoma un poco el modelo o el seguimiento de los padres y se empiezan a tener responsabilidades, ¿no? Entonces, todos estos cambios repercuten en el desarrollo social de cada individuo, ¿no? Y hay que conocerlos a la par que se conocen los cambios hormonales, los cambios anatómicos, los cambios fisiológicos, también tener en cuenta los cambios psicosociales. Sí, sí, obviamente esta plática no va a cubrir todas las dudas respecto a la salud sexual, respecto a la higiene, respecto a los mecanismos, a las alteraciones que pueden existir. Ustedes pueden asistir a su centro de salud más cercano. Ahí hay información en los servicios amigables en donde pueden despejar más dudas, y si han iniciado una vida sexual o piensan iniciarla, también hay médicos que les pueden recomendar los métodos anticonceptivos más adecuados para su edad y para su etapa de desarrollo. Ujú. Es muy importante que ustedes como adolescentes, tanto hombres como mujeres, sean responsables de vivir el derecho a la salud sexual, del derecho a la información sobre sexualidad, el derecho a elegir con quién involucrarse o con quién relacionarse erótica y afectivamente, que puedan ejercerlo, que lo conozcan, que lo puedan ejercer, pero que lo hagan con toda responsabilidad y con todo conocimiento. ¿Sí? Esto es un mero espacio pequeño para recibir información. ¿Sí? Hay más textos, hay más libros, hay folletos. Y si no, pues si yo terminando la clase se pueden acercar conmigo y podemos platicar más adelante. Por mi parte es todo. Con esto cerramos el tema de hoy y nos vemos la próxima clase.